Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Sistemas Dinámicos para la Economía. Hoy vamos a hablar del filtro de Hodrick-Prescott. ¿Qué es un filtro? ¿Para qué se va a utilizar? Bien, el objetivo va a ser extraer de una serie económica los componentes o las componentes no observables. Es decir, una serie económica puede tener tradicionalmente se han definido cuatro componentes, que es la tendencia, los ciclos, el componente estacional y el componente irregular. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues de una serie que tiene todos estos cuatro componentes, vamos sumados, podemos suponer que están sumados, de todos estos componentes vamos a extraer cada uno de ellos. Bien, el filtro de Hodrick-Prescott se va a fijar solamente en lo que es la tendencia y el ciclo, es decir, se supone que la serie solamente tiene tendencia y ciclo. Bien, ¿qué es un filtro? Un filtro, pues nada, si tenemos una serie que es x de t o y de t, por ejemplo, y de t, si tenemos una serie que es y de t, en el tiempo, pues le aplicamos lo que vamos a hacer es aplicarle un operador filtro, que puede ser un operador de retardos, puede ser una matriz, puede ser, vamos a ver en cada caso, en cada filtro, cuál es la forma matemática del filtro. Entonces vamos a aplicarle un filtro y al filtrar la serie, lo que vamos a obtener es la tendencia, que lo vamos a llamar S de t. Eso es lo que es un filtro. Es un operador que aplicado a los valores de la serie, a la serie, nos da otra serie. Es decir, en este caso un componente de la serie. Es decir, es como si tenemos un colador, echamos cualquier sustancia, agua con cualquier sólido, y entonces por aquí pasa el agua y nos quedamos con el sólido correspondiente, con el soluto correspondiente que tengamos, ¿no? Entonces nos quedamos con él. Entonces esto es un proceso de filtrado, un filtrado físico. Bien, pues aquí es en un filtrado de una serie lo que hacemos es eso, pues hacemos pasar la serie a través del filtro, a través de una operación en este caso va a ser multiplicación, y vamos a obtener la otra serie, que en este caso va a ser la tendencia. Bien, ¿y cuáles son los componentes de una serie? Bien, pues los componentes de una serie lo vamos a definir tradicionalmente como tendencia, pues es la componente de una serie con periodos muy altos. Si es una serie con periodos muy altos, por ejemplo, esta serie, entonces podríamos pensar que tiene una tendencia así, con una línea recta o algo parecido. Entonces, ¿qué es la particularidad de esta tendencia? Bien, pues que es una componente de la serie, que los ciclos son, perdón, los periodos son muy altos o tendentes a infinito. Por ejemplo, una serie así, un seno o un coseno. Este es el periodo, si este es el tiempo y este es el valor de la variable, que puede ser un coseno, este es el periodo. Entonces, una serie que tenga un periodo infinito o que tenga un periodo más alto, realmente es una serie de este tipo. ¿De acuerdo? De aquí a aquí tiene un periodo más alto. Claro, si tenemos el periodo infinito, tendríamos una serie que no se movería a lo largo del tiempo, es decir, sería algo así, o así, o así. Es decir, una serie con un periodo infinito. Entonces, lo que queremos es extraer de esta serie, de la serie verde, aquellas componentes de esa serie que tienen un periodo infinito o muy alto. Entonces esa es la tendencia, eso es lo que va a hacer el filtro de Hodrick-Prescott. Entonces, esa será la tendencia. Los ciclos son los componentes de la serie con periodos comprendidos en 4 o 5 años. En trimestrales son 20, 12, 15 periodos, trimestres. Entonces es la parte de la serie que tiene
esos ciclos que tienen un periodo de estos trimestres más o menos. Luego el componente estacional, si son periodos trimestrales, sería periodicidad 4, es decir, si periodo 4. Y luego está el componente irregular, que sería el componente de periodo 1 o 2, es decir, de T muy pequeños, periodos muy pequeños y por tanto frecuencias muy altas. Por tanto, la tendencia tiene periodos muy altos y frecuencias muy bajas. El ciclo tiene periodos intermedios de 10, 12, 14 trimestres, luego las frecuencias son intermedias. El componente estacional tiene componentes de la periodicidad de la serie, y luego el componente irregular tiene periodos muy pequeños que están asociados a frecuencias muy altas. Bien, entonces, para calcular el filtro, para ver qué filtro podemos diseñar, bueno, ya está diseñado, para calcular el filtro correspondiente, el filtro de HP, Hodry-Prescott, a partir de ahora digo HP. Entonces, ¿qué condiciones podemos tener? Bien, pues si tenemos una serie como esta verde, pues el componente estacional, es decir, hay un criterio razonable, plausible, es decir, que la diferencia entre I de t y menos S de t debe ser pequeño. Realmente esto es el ciclo, ¿vale? Porque vamos a suponer que la serie, antes que nada, la serie está componente de una tendencia y de un ciclo, ¿vale? Suponemos que no hay componente estacional ni irregular. Entonces, lo que tenemos que hacer es extraer la tendencia y el ciclo. Entonces, el ajuste de los datos a los originales debe ser pequeño, claro. Si es muy pequeño, coincidiría con la propia serie, porque estos son las diferencias. La diferencia que hay entre la línea azul y la línea verde realmente es el ciclo, ¿no? Entonces, el ajuste a los datos originales debe ser pequeño para calcular la tendencia. Claro, si es muy pequeño, lo que tendríamos es que la propia tendencia se ajustaría a la serie, y eso no nos soluciona el problema. No extraeríamos la tendencia como tal, ¿no? Entonces tenemos que poner otra condición. ¿Qué otra condición se podría poner para extraer la tendencia? Bien, pues que la tendencia debe ser suave, es decir, que los cambios en su pendiente, la pendiente de la tendencia sería la variación en el tiempo, la variación en un instante de tiempo de la tendencia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la variación, esto sería la variación S de t más 1 menos S de t, la variación de pasar de t a t más 1, sería la variación de la tendencia, sería la variación de la tendencia, ¿vale? La variación de la tendencia. Entonces, ¿qué podemos pensar? Pues que esta variación de la tendencia a lo largo del tiempo se mueva muy poco, es decir, que sea muy suave. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Pues que esta tendencia en el periodo t y esta tendencia en el periodo t-1, la diferencia sea muy pequeña. Claro, sea muy pequeña o que se minimice, ¿no? Entonces, claro, en este caso, si solamente operara este criterio, lo que tendríamos serían rectas, es decir, que no variara nada, que fuera cero, que no variara nada, entonces serían rectas. Bien, y esos dos criterios, este criterio va a ir en un sumando y este otro criterio va a ir en otro sumando, ponderado por un valor lambda. Entonces, tal como hemos explicado, lo que tenemos es que para calcular la tendencia podríamos poner la tendencia según este filtro sería minimizar pues el valor de S1, S2, Sn. Vamos a suponer que tenemos una muestra de la serie de n periodos,
es decir, n valores. Entonces sería la minimización de que que esta diferencia, que el ciclo sea muy pequeño. Bien, pues para cada t, la suma, vamos a suponer que es t valores, ¿no? En vez de nt, bueno, da igual, pero bueno, t valores. Tenemos t valores. Entonces, ¿qué es eso? Pues que i de t menos s de t sea mínimo, que la suma de estas diferencias sean pequeñas, pero claro, podemos tener positivas, negativas, con lo cual en un momento dado, el mínimo de estos es 0, pero claro, en un momento dado podríamos tener diferencias muy altas positivas, diferencias muy bajas positivas y se cancelarían, con lo cual este mínimo sería un mínimo impropio para calcular la tendencia. Entonces, lo mejor que se puede hacer, se podría coger el valor absoluto, pero el valor absoluto es muy engorroso de elegir, luego de tratar, y entonces lo que podemos hacer es elevar al cuadrado, de tal forma que ahora ya todos estos sumandos son positivos. Entonces minimizamos la suma de los cuadrados de las desviaciones de la serie con respecto a la tendencia, que realmente estamos minimizando el ciclo, ¿vale? Entonces el mínimo, si solamente estuviera este criterio, sería s de t es igual a i de t, que es igual a s de t igual a i de t, con lo cual s de t, como he dicho antes, sería i de t, que eso no nos interesa. Nos interesa que esté este criterio funcionando, pero el criterio extremo no nos interesa. Más el segundo criterio, pues el segundo criterio igualmente, pues ponemos s de t más 1 menos s de t menos s de t menos s de t menos 1, es decir, que las pendientes varíen poco a lo largo del tiempo, y entonces eso lo podemos poner como así, igualmente al cuadrado, y ponemos el sumatorio desde t igual a 2, porque por construcción el t1 lo perdemos y por construcción el último valor también lo perdemos. Entonces desde t2 a t menos 1. ¿Y por qué lo ponderamos? Por el parámetro lambda. Si este criterio, si lambda fuera 0, por tanto, como digo, solamente operaría el primer criterio, en donde tendríamos que la tendencia sería la propia serie, lo cual no nos satisface. Si el otro caso extremo, si lambda es infinito, solamente operaría este criterio, en donde nos dice que la pendiente no cambia a lo largo del tiempo y por tanto tendríamos una línea recta. Bien, por tanto, una combinación de ambos, ponderado por un parámetro lambda, que es un escalar, un parámetro lambda, tendríamos bien definido lo que es el problema de la extracción de S de t. Bien, aquí todavía no hemos extraído el filtro, no hemos obtenido el filtro como tal, estamos viendo los supuestos, estamos viendo de dónde, bajo qué criterios vamos a construir el filtro. Bien, entonces esto, como es una minimización, entonces lo que tendríamos que hacer es la minimización de esto, de ST HDP, con respecto a cada una de ellas, S de I igual a 0. Es decir, tendríamos, si tenemos T valores, 100, 80, 70 trimestres o años o lo que sea, entonces tendríamos aquí esto igual a 0, tendríamos 140, 130 T ecuaciones con T incógnitas para calcular. Tendríamos que hallar S1 estrella, S2 estrella y Sn estrella. Bien, esto es inmanejable desde el punto de vista analítico. Entonces, lo que se puede hacer es, como se hace en los mínimos cuadrados ordinarios en el modelo de regresión lineal en econometría, pues plantear este mismo problema en forma matricial. Y si lo ponemos en forma matricial, tendríamos aquí un vector i, que sería el vector i1, i2, in, o it, perdón, it, este sería el vector i, tendríamos el vector s, que sería s1, s2, st, y tendríamos, fijaos aquí si esto es s de t más 1 menos s de t, entonces tendríamos s de t más 1
menos S de t menos S de t es menos 2 S de t. Y esto es más S de t, más S de t menos 1. Esto está elevado al cuadrado, sumatorio. Bien, aquí lo que podemos construir es una matriz A, en donde tengamos t menos 2 filas, por t columnas. Esto, si lo veis tranquilamente, lo vais a ver bien, ¿no? Entonces, S de t más 1, entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un coeficiente 1, un coeficiente menos 2 y un coeficiente 1. Entonces, aquí tendríamos una matriz de este tipo, 1, menos 2, 1, y todo esto ceros. Para el siguiente, este sumatorio, para el siguiente lo que tendríamos sería aquí 0, 1, desplazamos para la siguiente fila, desplazamos una columna, menos 2, 1, todo ceros. Puntos, puntos, y al final lo que tendríamos es 0, 0, y aquí tendríamos 1, menos 2, 1. Entonces, si construimos esa matriz, este problema de minimización, lo podemos poner de esta forma. Lo podemos poner como S de t en forma matricialmente, forma matricial, lo podríamos poner como S de t Jodrich-Prescott es igual a la minimización de que, vamos a bajar esto un poco, sería igual a la minimización de ahora ya tenemos un vector S, que es el que hay que estimar. Entonces sería la minimización de que de i menos s al cuadrado. Esto, como i es un vector, y ese es un vector, la diferencia es un vector, y entonces para poner algo al cuadrado de esta forma como un sumatorio, pues lo que podemos hacer es i menos s traspuesta por i menos s. ¿Vale? Entonces, si este vector es el A1, A2, pues el traspuesto A1, A2, aquí lo que tenemos es A1 cuadrado más A2 cuadrado, que es lo que queremos, ¿vale? Entonces, este sería la forma de poner el sumatorio desde t igual a 1 a t en forma vectorial, bueno, matricial, siendo este un vector fila y un vector columna. Bueno, realmente es una matriz de 1 por t multiplicado por un vector de t por 1, ¿vale? Esto sería un escalar, ¿vale? Entonces, y ahora esto sería lo mismo, sería ahora este cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos poner este cuadrado? Bien, el lambda sale fuera, entonces A por S son los coeficientes, esto se podría poner como A por S traspuesta por A por S, ¿vale? Esto, A por S traspuesta y A por S, nos daría, análogamente a esto, nos daría esta expresión elevado al cuadrado. Bien, pues esto es lo que hay que minimizar. Entonces hay que encontrar el vector S, que es el vector de tendencia. Y entonces esto podemos operar antes de aplicar las condiciones de primer orden. Esto sería, deshaciendo, esto es una resta de una diferencia o suma de vectores. Entonces el traspuesta de esto sería i' y traspuesto menos ese traspuesto. Entonces hacemos esta multiplicación, tendríamos i traspuesto por i, tendríamos i traspuesto por s y s traspuesto por i, negativo los dos. I traspuesto por s es un vector y s es un escalar, y s' por i es un escalar y es el mismo escalar, ¿vale? Entonces esto lo podemos poner como 2 i' s, ¿vale? I' s
este por este, y prima S es I1, I2, y S es vector columna S1, S2. Esto es I1, S1 más I2, S2. Y S' por I, que es este, S' por I, es exactamente lo mismo. Aquí S1, S2 nos da un escalar, I1, I2. Y esto es exactamente lo mismo. Luego, como esto es exactamente lo mismo, al ser un escalar, entonces ponemos 2i'S. 2i'S, ¿vale? Bien, y ahora nos quedaría S' por S. Bien, entonces S' por S, vamos a hacer aquí, vamos a tener en cuenta eso. Entonces sería S' y lo ponemos así, por un paréntesis, por I. Luego tendríamos, aquí en principio tendríamos S', tenemos que poner aquí S' por S. Entonces ponemos aquí otro paréntesis y aquí ponemos S. Entonces sería S' por I es S' por S. Luego tendríamos este primer término, este que tenemos aquí, que lo hemos puesto aquí. Y ahora tenemos AS' por AS. Entonces AS' por AS, pues es, sacando el factor común, podemos meter lambda. Entonces tendríamos S', lambda es un escalar, no hay problema, sería S' por A', por A y por S, que es lo que tenemos aquí. Porque esto de aquí, la multiplicación de dos matrices, la traspuesta del producto de dos matrices es S' por A'. Y aquí tenemos A por S. Luego tenemos S' por A', por A y por S. Justamente, en ese orden, que es como tiene que ser, ¿vale? Es decir, en dos matrices el A por B, la traspuesta de A por B es igual a B traspuesta por A traspuesta. A más B, la traspuesta de A más B es A traspuesta más B traspuesta. Eso hay que tenerlo claro, ¿vale? Entonces ahora sí que tenemos que minimizar. Ahora lo que hay que hacer son la derivada de ST de... Sí, lo hemos llamado ST con respecto a el... Vamos a ponerlo así. Esta expresión como tal. Esta expresión como tal respecto a el vector S. Estamos derivando con respecto a S e igualando a 0. Entonces la derivada de I' por I, que es un escalar, es nulo. Bueno, es nulo en este caso porque no depende de I' por I, no depende de S. Entonces aquí sí que sería la constante, 2i', en este caso es por la derivada de S, que es 1. ¿Vale? Esto es análogo a si fueran escalares. Bien, y ahora hay que derivar esto. Esto es una forma cuadrática porque esto es un vector fila por una matriz cuadrada. Esto es una matriz cuadrada y simétrica, y esto es un vector columna. Entonces la derivada, esto es S', S, y esto es una matriz. Entonces la derivada de esto con respecto a S, lo que tenemos es que eso es M, 2M por S. 2M por S. Esta sería la derivada de la forma cuadrática. Entonces aquí realmente tenemos una forma cuadrática. Esto es M, como si fuera M, esto es S' y esto es S. Entonces lo que tenemos aquí sería justamente 2 más 2 por I más lambda A' por A, que multiplica a S. Y esto lo tenemos que igualar a 0. Entonces ya lo tenemos. Esto es 2, 2 se cancela. Y entonces lo que tenemos es I más lambda A' por A por S igual a I'. Entonces, por I', perdón, esto no es I', esto es I. He puesto antes I', la derivada de esto es I. Esto es I. Entonces,
esto es I, entonces multiplicado por, esto es igual a I. Entonces, lo que tenemos es ahora, nada, despejar ese. ¿Y qué hacemos? Premultiplicamos por esta matriz, y entonces por la inversa de esta matriz, y entonces lo que tenemos es que esto es así, I más lambda por A prima, por A elevado a menos 1 por I. Entonces ya tenemos el vector S, que cada una de las componentes es el valor de la tendencia en cada instante de tiempo, multiplicado por I. Entonces, ¿qué es lo que hemos hallado aquí ya directamente? Esta es la expresión del filtro. Como habíamos visto antes, lo que hay que hacer es aplicar, ya lo he borrado, esta sería una matriz, que sería una matriz como la queráis llamar, F, antes la he llamado F de filtro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos el filtro F, que en este caso va a ser una matriz, multiplicado por I. Aplicamos F ahí y obtenemos el valor de la tendencia. Y obtenemos el vector de la tendencia. Entonces, esto en Excel, en Gretel, etcétera, esto está incluso en Excel está implementado, pero nosotros vamos a aplicarlo en primer lugar para que lo veamos en Excel, sin utilizar la función del filtro, sino que vamos a aplicar lo que es el filtro, esta matriz F, que es I más lambda A' por A elevado a menos 1, y lo vamos a lo vamos a aplicar. Lo vamos a aplicar, por tanto. Entonces, si pasamos a Excel, tenemos lo siguiente. A ver, tendríamos lo siguiente. A ver si aquí lo tenemos. Entonces, fijaos, vamos a aplicar lo que hemos hecho antes. Vamos a construir la matriz A. Vamos a suponer que tenemos, vamos a suponer que va a ser I, que tenemos t igual a 5 valores. Imaginaos que tenemos estos 5 valores, que no son exactamente estos, que son estos, ¿no? Son estos valores, ¿vale? Tenemos estos valores I, ¿vale? Vamos a hallar la tendencia de estos 5 valores, ¿vale? Estos son los 5 valores que, como veis, si insertamos un gráfico, tendríamos pues estos valores. Entonces de ahí queremos hallar la tendencia, que la tendencia será pues más o menos una línea recta. Estamos haciendo un ejemplo muy pequeño para 5, ¿no? Luego lo vamos a aplicar a una serie económica larga. Entonces, primero, como son 5 valores, lo que tenemos es que nuestra matriz A va a ser t menos 2, que es 5 menos 2, que es 3, multiplicado por 5. Va a ser una matriz de 3 por 5. Entonces la construimos 1, menos 2, 1, y todo lo demás 0. Tienen que ser 5 columnas. Aquí desplazamos una columna, 1, menos 2, 1, 0. Y aquí 1, menos 2, 1. ¿Vale? Entonces ya tenemos la matriz A. Como nuestro filtro necesita la traspuesta, pues calculamos la traspuesta de esta matriz. Si esta es 3 por 5, esta es 5 por 3. Tenemos que calcular la expresión del filtro. La expresión del filtro era A traspuesta, una parte era A traspuesta por A. Pues aquí multiplico A traspuesta por A. Entonces A traspuesta por A pues sería pues esto. Esta expresión es una matriz de 3 columnas, 3 filas. Se puede multiplicar, evidentemente, y entonces tendríamos una matriz de 5 por 5. ¿Vale? Entonces, A traspuesta por A. Entonces, bueno, esta es la identidad. Hay que multiplicar por lambda. Ponemos 10, por ejemplo, de lambda, da igual en este caso. Ponemos 10 por A traspuesta por A, que es 10 por cada uno de los elementos, que sería esto. Y ahora construimos la matriz I más lambda de AT por A, que es esto, es sumar la identidad a esto, y ahora calculo la inversa mediante la función inversa, ¿vale? Entonces, a esta función inversa
a esta función inversa, le calculo a esta función inversa, lo multiplicamos por la matriz. A ver, este sería, bueno, aquí lo copié, da igual. Bien, lo multiplicamos, estos son los valores de i. Estos serían los realmente originales y lo único que he hecho es calcular el logaritmo, es decir, que la variable i va a ser logaritmo neperiano de i. Luego os digo por qué, ¿vale? Pero a lo que vamos. Los valores de i van a ser logaritmo neperiano de estas, ¿no? Entonces, queremos hallar, pues si es de esto, a ver, si es de esto, queremos hallar la... A ver, vamos a calcular, vamos a insertar el gráfico de esto. Este es el gráfico, ¿vale? Este es el gráfico de nuestra serie en donde queremos hallar la tendencia. Entonces, esta es la matriz filtro. Entonces, el filtro sería aplicar esto al vector columna i, que en cada posición tiene los componentes para cada instante del tiempo de la serie. Entonces, si multiplicamos esto por i, lo que nos da es, aquí lo veis, m mult de esto. Lo que tenemos aquí, por tanto, ya es calculada la tendencia. Y el ciclo, la tendencia de la serie. ¿Y el ciclo qué es? La diferencia entre i menos s, por definición. Y este sería el ciclo. Entonces, si dibujamos el gráfico, lo que tenemos es, esto, pues justamente, que nos ha calculado la tendencia en logaritmos de esta serie. ¿Y el ciclo qué sería? Pues el ciclo sería, como la escala es mucho más pequeña, lo pongo aquí aparte, insertar, que sería la diferencia. Pues este sería el ciclo. Esto es lo que nos ha calculado, el filtro de Hodrick-Prescott para este ejemplito. Y este ejemplito lo hemos visto calculándolo manualmente, tal como nos dice el filtro, ¿vale? Bueno, aquí he puesto logaritmos, como antes, ¿por qué? Porque si pongo aquí logaritmo de i, lo que tenemos aquí es, al hacer la diferencia, esto sería el tanto por ciento del ciclo sobre la tendencia. Realmente esto lo que nos está dando es el ciclo sobre la tendencia. Aquí lo he hecho en niveles, para los valores en niveles, igualmente. Entonces, si dividimos el ciclo entre la tendencia, nos da este valor, por las propiedades de los logaritmos. Realmente, si tomamos logaritmos en la variable i, por ejemplo, si es el PIB, en este instante de tiempo, el ciclo es este porcentaje sobre la tendencia, que es este cociente, ¿vale? En niveles, ¿vale? Entonces, si lo hacemos en niveles, vemos que lo que nos da, esto serían los porcentajes del ciclo respecto a la tendencia. Si estamos por aquí, quiere decir que estamos en el porcentaje en tanto por un 0,078 por debajo de la tendencia. Si es esto es un 1,29 por encima de la tendencia, y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, aquí están los mismos gráficos de antes. Entonces, si queremos calcular el filtro de Hodrick-Prescott, que no sé si lo tengo, sí, aquí lo tengo calculado, de estos i37, de estos valores, como los calculaba antes, ¿vale? Entonces lo tengo aquí. Este filtro es una función matricial, entonces hay que marcarlo todo y luego poner HP de qué, esta es la función de Excel, como digo, de i37 a i41. Entonces, i41. Y punto y coma, y aquí se pone el lambda. El lambda hemos puesto 10, pues 10, ¿vale? 10, pues 10. Le damos control mayúscula, enter, y nos daría
nos daría los valores, que es justamente lo que los valores de la serie filtrada. Esto sería la tendencia, que es justamente, como veis, estos valores, ¿vale? Estos los hemos hallado según la definición del filtro, y estos los hemos hallado con la función que trae el propio Excel. Bien, en Gretel también tenemos aquí le damos, y estos serían los valores trimestrales de la contabilidad nacional trimestral del PIB, solamente ciclo y tendencia en logaritmos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es los datos originales en azul, y tenemos la tendencia es en rojo. Como veis, está en logaritmos, y lo que, como veis, es una línea suave de los datos reales, ¿vale? En logaritmos queda más suavizada la serie, pero bueno, aquí vemos el efecto de la tendencia. ¿Y cuál es y el ciclo cuál sería? Pues las diferencias entre la tendencia y el ciclo. Aquí, por ejemplo, que es esto que hemos dibujado aquí, que dibuja aquí Gretel. Y otra cosa que os quería comentar es lo que aparece como la ganancia del filtro, la ganancia de este filtro. La ganancia del filtro, ¿qué es lo que nos dice? Pues, como hemos dicho, es la tendencia. Esto luego lo vamos a calcular en vídeos posteriores. ¿Esto qué es realmente? Esto realmente es un espectro de la ganancia del filtro. ¿Qué significa eso? Bien, aquí vamos a tomar en el dominio, no la serie o el filtro, no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de las frecuencias, de 0 a pi, ¿vale? Aquí está pi cuartos, pi medio, 3 pi cuartos, etcétera, hasta pi. Y luego tenemos aquí el valor 1 para 0. Y luego tenemos representada esta curva. ¿Esta curva qué es lo que nos dice? Pues esta curva lo que nos dice son las frecuencias de la serie que deja pasar el filtro. Es decir, frecuencias altas a partir de pi medios no deja pasar prácticamente. Frecuencias altas no las deja pasar, es decir, no dejaría pasar frecuencias de ciclo ni de componente estacional ni de componente irregular, y solamente deja pasar los ciclos, las frecuencias muy bajas que se corresponden, como hemos dicho al principio, a periodos muy altos. Es decir, deja pasar aquí para estas frecuencias que se corresponden a periodos muy altos, a estas frecuencias, esta frecuencia la deja pasar. Estos son lo que hace el filtro. Estas las deja pasar, pero cada vez menos. Conforme va aumentando la frecuencia, estas ya las deja pasar. Entonces, por eso se dice que este es un filtro, el de HP, para lo que es la tendencia, es un ciclo de paso, tal como lo hemos definido, un ciclo de paso bajo. ¿Por qué de paso bajo? Paso bajo, de pasa baja, también se dice. Bueno, se ve en la literatura, ¿no? Está escrito. Entonces, paso bajo quiere decir que deja pasar las frecuencias bajas. ¿Y qué son frecuencias bajas? Los periodos altos. Por ejemplo, pi cuartos, esto es la frecuencia angular. Sería 2pi partido por el periodo, ¿no? Entonces, 2pi partido por el periodo. Para pi cuartos, 2pi pi cuartos, ¿cuánto equivaldría? Pues pi cuartos, que es la frecuencia angular, esto sería 2pi partido por t, ¿vale? Si despejamos, t sería 2pi partido por pi y por 4. Entonces, esto
esta frecuencia equivale a pi cuartos, equivale a 8 periodos. A 8 periodos. A 8 periodos, un periodo de 8 trimestres. Estamos en datos trimestrales. Estas ya no las deja pasar, porque ya estarían prácticamente dentro de ciclos, o sea, serían de ciclos. Todas estas frecuencias no las deja pasar, solamente deja pasar las frecuencias bajas, que son las de la tendencia, ¿vale? A ver, vamos un momento aquí. Aquí lo que tenemos es que la función de ganancia, voy a hacer un vídeo sobre eso, pues es una cosa interesante para verla por para verla y tenerla fijada para siempre. Entonces la función de ganancia lo que nos da aquí es la frecuencia, que es 2pi partido por el periodo. 2pi partido por el periodo. Y esto es el valor de la ganancia en frecuencia. Es decir, si tenemos esta curva así, como hemos dibujado, esta curva así, esto es 1, entonces ya para pi cuartos era prácticamente 0, para pi cuartos, entonces para estas frecuencias, vamos a ponerlo más ancho, a ver. Eso es. Para estas frecuencias, todas estas frecuencias, el filtro las deja pasar, pero cada vez menos. Es decir, solamente deja pasar las muy bajas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Para la frecuencia, por ejemplo, esta ya la deja acá prácticamente a 0. Para la frecuencia que se define como 2πt, para pi cuartos, lo que significa es, si esta frecuencia es pi cuartos, esto es pi cuartos, 2pi partido por t. Entonces, esto es t. Si despejamos de ahí es 2pi partido por pi y multiplicado por 4. Estos son 8 periodos. O sea que las de 8 periodos ya no las deja pasar y en adelante tampoco, ¿vale? Deja pasar, por ejemplo, las de pi sextos o pi décimos las deja pasar, porque esto está aquí más o menos. Pi décimos las deja pasar, y las de pi décimos, ¿cuántos periodos son? ¿Cuál es el periodo? Esto es 2pi partido por t, entonces t es igual a 2pi partido por pi y multiplicado por 10. Estos son de 20 trimestres. Estas las deja pasar prácticamente todo. Y elimina todas las demás. Y esto en el dominio del tiempo, lo que se ve es justamente lo que hemos visto. Si esto hace así, pues en el dominio del tiempo lo que hace es una curva mucho más suave, ¿vale? Que es la tendencia, ¿vale? Y esta es la función de ganancia. Lo que es la función de ganancia, que es un espectro comparado de la serie filtrado con la serie original, realmente. Por eso se dice ganancia, que son las frecuencias que deja pasar el filtro. Bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. En el próximo vídeo veremos, seguramente veremos otro tipo de filtros mucho más sencillos para que nos acostumbremos a esta función de ganancia, mucho más sencillos, y veremos cómo de este filtro y de otros más sencillos podemos calcular analíticamente esta función de ganancia. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, pues os agradecería mucho que dierais un me gusta, y que, bueno, pues aquellos que no os hayáis suscrito al canal, pues os suscribáis. Muy bien, pues también si tenéis alguna pega, alguna duda, no dudéis en hacérmela llegar. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima, chao.